Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, a todos los medios. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. También al subsecretario del Servicio Penitenciario, Julián Curi, por acompañarnos también hoy. Nos acompañan otros miembros del gabinete, ya conocen, Waldo Wolf, Gabino Tapia, ministro de Justicia, además de la seguridad a cargo de Waldo, y el jefe de la policía y secretario de Seguridad, Diego Kravetz. Quiero agradecerles a todos que hayan venido hasta aquí, hasta esta comisaría comunal. Tenemos no un anuncio, pero contarles un poco cómo estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional. Juntos habíamos asumido un compromiso muy importante para la ciudad de Buenos Aires junto a Patricia, que se viene cumpliendo. Lo hicimos en la campaña y es parte de nuestra gestión todos los días, que tiene que ver con garantizar la circulación en la ciudad de Buenos Aires. Y impedir que quien quiera limitar el derecho a circular lo pueda hacer con libertad, con prepotencia, adueñándose del espacio público, de las calles. Y ese sin duda es un camino de éxito que hemos tenido en trabajo junto a las fuerzas federales, con un protocolo caso por caso. Y eso que habíamos naturalizado ya no ocurre más. Así como heredamos ese problema, heredamos otro, que es una sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaldías de la ciudad. Es un problema que comenzó en la pospandemia, que tuvo inclusive demandas y que se sostienen contra quien fuera la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, porque en el 2020 había 60 detenidos en comisarías y alcaldías, y cuando asumimos en diciembre de este año había 2000. Durante los últimos años, el gobierno nacional de Alberto Fernández, así como destrozó la economía, afectó de manera dramática la política de seguridad y complicó a la ciudad también no llevándose a los detenidos. Pero además hay otra realidad, tenemos 22% más de gente en la ciudad de Buenos Aires porque tenemos una actitud proactiva en la calle, una actitud de una policía más operativa, y por lo tanto eso generó un momento en enero, cuando recién asumíamos ambos, con la realidad de haber llegado a 2.200 detenidos. Eso ha ido disminuyendo en función del esfuerzo que ha hecho el servicio penitenciario, la ministra Patricia Bullrich, pero a eso queremos además agregar nuevas medidas y se las voy a contar brevemente. Por un lado, la mejora física de comisarías y alcaldías. Acá atrás de mí tienen uno de los módulos de alcaldías que se han construido para generar pulmones hasta tanto los detenidos son llevados al servicio penitenciario. Además, remodelar y modernizar y fortalecer la seguridad en algunas comisarías. A esto se suma la creación de 19 nuevos módulos similares a estos que nos van a generar una capacidad de tener 300 detenidos en distintas comisarías comunales. Las comisarías comunales ya tienen límite, tienen muros, tienen cercos, tienen un límite externo y estos módulos se instalan dentro de ese límite físico, con lo cual son de absoluta seguridad, tanto en la Comunal 12, la 15 y la 4D. Pero además estamos ya en proceso de licitación de la creación de una nueva alcaldía física en el sur de la ciudad, en Avenida 27 de Febrero y Cámpora, muy cerquita de acá, con lo cual en una primera etapa vamos a tener 400 plazas más para tener ese pulmón hasta tanto hay un proceso y un traslado al servicio penitenciario. Además de eso, queremos agregar herramientas tecnológicas que le pueden permitir a la justicia, cada vez que lo disponga, y vamos a hacer un empuje importante junto al ministro de Justicia, Gabino Tapia, y vamos a pedir el acompañamiento obviamente de Patricia. Vamos a poner a disposición de la justicia federal y nacional 2.000 tobilleras electrónicas, así como el Ministerio de Nación tiene 6.000, el Servicio Penitenciario tiene 6.000, nosotros agregamos 2.000 más, que va a permitir
que cuando la justicia así lo decida, pero vamos a estar proactivamente caso por caso trabajando en eso, puede haber detención domiciliaria. Eso es para algunos casos, los casos de delitos o delincuentes no graves, no peligrosos. Y la otra manera de descomprimir el sistema de detenidos en alcaldías y comisaría de la ciudad es trabajar de manera rápida y ágil, como ya lo hicimos en algunos casos, con la deportación de extranjeros ilegales. En nuestro sistema de alcaldías y comisarías tenemos 340 detenidos que son extranjeros y algunos de ellos ya tienen penas, ya han sido procesados de manera firme, tienen una causa con una primera, ¿cómo se llama? Condena, muchas gracias. Con una primer condena, con lo cual no hace sentido que la Argentina esté teniendo que gastar y generar recursos para cuidar a alguien que ha venido a delinquir a la Argentina, porque acá recibimos a todos de brazos abiertos en tanto y en cuanto quieran cumplir con nuestras leyes. En síntesis y para terminar, más módulos, sean estos como la construcción de la nueva alcaldía, tobilleras y extradiciones. Y después, en una solución más profunda a la problemática de Devoto, que tiene una cárcel, el Servicio Penitenciario Federal, en un lugar muy sensible de la ciudad de Buenos Aires, reanudar el complejo penitenciario federal 2 de Marcos Paz. Eso nos va a permitir trasladar presos de Devoto y además tener más plazas, porque es una construcción que va a permitir la creación de 2.200 plazas. Esa obra probablemente la tengamos seguro terminada, esperemos que antes, para fin del año que viene, pero lo hemos hablado con la ministra ya más de una vez, también lo hablamos en el marco de la campaña, necesitamos sacar Devoto del lugar en el que está, pero también es razonable que la ciudad avance en la construcción de la finalización de esa obra en Marcos Paz que se había suspendido. Así que esperamos que con todas estas medidas, más medidas de procedimiento interno, requisas internas, capacitación del personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del servicio penitenciario, capacitación que se hizo en las últimas semanas, podamos llevarle tranquilidad a la gente y tener la tranquilidad de que aquellos que están detenidos no puedan profugarse. De nuevo, para eso tenemos que mejorar condiciones físicas, tenemos que mejorar procedimientos internos, tenemos que construir ámbitos nuevos y más seguros como los que están a nuestra espalda, tenemos que trabajar con la justicia para que nos permita liberar rápidamente plazas en función de detención domiciliaria para delincuentes no peligrosos y además la extradición de delincuentes extranjeros. Muchísimas gracias. Queremos sostener este compromiso de llevarle libertad, vida y tranquilidad a los porteños y a todos los argentinos y turistas que visitan esta ciudad todos los días. Así que quiero, Patricia, agradecerte por este trabajo conjunto de estos meses. Creo que hemos logrado cambiarle el clima a esa sensación de que en la ciudad se podía hacer lo que se quiere y ya no se puede más. Política que llevas al resto del país también, y que podamos también seguir mejorando este aspecto que es el de los detenidos, porque no vamos a dejar de detener delincuentes en la Ciudad de Buenos Aires porque queremos garantizar la seguridad. Muchas gracias, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a todo el equipo de la Ciudad de Buenos Aires. Decirles que nuestra política de seguridad compartida es una política de seguridad que pone el eje fundamental en la ciudadanía, en la protección de la ciudadanía y en la protección de las víctimas. Esto significa que el sistema se va tensando todos los días a partir de las decisiones que se van tomando de sacar delincuentes de las calles. Imaginen ustedes que nosotros ahora estamos en una estrategia de recuperación de prófugos. Hemos llegado a una cifra de 10.000 personas que están prófugas. Entonces tenemos en la calle personas que deberían de estar encerradas por los delitos cometidos y están prófugos. Y cada día son más y más y más los prófugos que estamos recuperando para que no estén en la calle y estén de acuerdo al delito que han cometido en la cárcel o frente a un proceso. Esto
esta política de ir y buscar uno por uno a los prófugos que tiene nuestro país. Esta estrategia de generar una libertad para los ciudadanos y no para los delincuentes. Esta estrategia que ya entró al Congreso de la Nación, que la ciudad también está trabajando en la misma dirección, en el Código Procesal Penal, que es cambiar el concepto de reincidencia por el concepto de reiterancia. La semana pasada entró al Congreso de la Nación un proyecto para que la reiterancia sea la realidad de todos los días. Una persona comete un delito y, como todavía no ha sido juzgado, comete un delito al otro día, comete un delito al otro día y así sucesivamente, y no cumple ninguna pena hasta tanto no sea condenado. En consecuencia, la reiterancia cambia el concepto y al reiterar el delito ya les cabe todas las consecuencias de del primer delito y del segundo delito, con lo cual vamos a estar aumentando el número de personas que estén detenidas. Esto es muy importante. Unido esto a la ley que hemos presentado sobre organizaciones criminales, que es una ley que no va para todas las organizaciones, pero sí para aquellas violentas que utilizan la violencia y la toma de territorio como forma de querer imponerse frente a la ley y al Estado de Derecho. Esta es una ley que tomamos toda la organización, un responsable de la organización que está preso y que tiene una determinada condena, todos los que son parte de esa organización, no importa en qué eslabón, van a tener la condena máxima de la organización. Todo esto nos lleva a apurar los plazos de construcción de cárceles, de establecimientos penitenciarios y además con una modalidad que se ha impuesto en muchos países vecinos y que en la Argentina se ha impuesto en algunos lugares, que es el intento del dominio de jefes narcos, de jefes criminales de alta peligrosidad, tratando de dominar las cárceles. Y por eso hemos trabajado con los nuevos módulos de alto riesgo que hemos llegado en el último tiempo, tanto con la justicia federal como con la justicia de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, hemos llegado a cortar comunicaciones y visitas a los que usan el teléfono como un arma. Esto nos lleva a una presión muy fuerte sobre el servicio penitenciario. Unido a lo que decía el jefe de gobierno, que no es lo mismo tener un flujo de detenidos que el Servicio Penitenciario Federal recoge todos los días hasta tanto la ciudad tenga su autonomía completa, teniendo la justicia penal a su cargo. Hoy no la tiene, hoy hay un híbrido con la justicia nacional y en consecuencia tenemos ahí un tema que se tiene que resolver de una vez para que la Ciudad de Buenos Aires tenga su autonomía completa. Mientras tanto, el problema que tenemos y que costó poder entender lo que nos pasaba es que 2.000 detenidos en comisarías es una cárcel completa. Es decir, que nosotros teníamos que sacar de un día para otro, si cumpliésemos con que el servicio penitenciario se lleva a todos los presos, una cárcel completa. No hay. Y tenemos muchas contradicciones de qué nos dicen los jueces. Hemos presentado un escrito en la Corte Suprema de Justicia para decirnos, un juez nos dice, en esta cárcel tienen 1.800 plazas. En esta de al lado, el mismo juez dice, en esta cárcel tienen 1.000 plazas. El otro nos dice que podemos poner 2 camas. Otro nos dice que no. Entonces, le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que nos diga, a ver, ¿qué conducta llevamos adelante? La que nos dice todos jueces de la misma categoría, todos jueces con, digamos, se ha convertido el habeas corpus
en un instrumento del juez, cuando en realidad es un instrumento de las personas. Tema que estamos discutiendo para que no se ordene el sistema desde la justicia, sino que se ordene el sistema desde el sistema penitenciario, que es quien sabe cuántas y dónde están las plazas disponibles. Tenemos también algunos jueces que han convertido a los sistemas federales en sistemas provinciales, porque nos dicen, por ejemplo, en Salta, acá solo entran presos salteños. Pero no, si es una cárcel federal, es una cárcel regional, nacional. Lo mismo nos está pasando en Formosa, entonces tenemos muchos temas que ir arreglando. Mientras tanto, esta solución que ha encontrado la Ciudad de Buenos Aires de poder generar un sistema de alcaldías que tiene que ser de alcaldías, es decir, que no tiene que ser de permanencia, porque si no se convierte en lo que fue la cárcel de Caseros, que nació como una alcaldía y terminó como una cárcel, y como estaba hecha como alcaldía, no resistió como cárcel. Y la cárcel una de las cárceles más nuevas de la Argentina fue la que menos duró, porque tenía una construcción pensada para un fin distinto al que después se le dio. Por eso es que esto ayuda mucho al proceso de ordenamiento que tenemos que hacer. Nosotros estamos analizando todas las soluciones que podemos tener para complementar lo que está haciendo la ciudad, tratando de vaciar las comisarías, que es un problema enorme para la Ciudad de Buenos Aires y para el país. Ayer estuve en Chaco, en el Chaco el 50% de los presos del Chaco están en comisarías. En la Ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo, es un problema nacional por la falta de sistematicidad en la construcción de las cárceles. Por otro lado, hay un tema que yo quiero poner sobre la mesa que es muy importante. No es lo mismo tener un preso en una comisaría que tenerlo en una cárcel. ¿Por qué? Porque en una comisaría quien atiende al detenido es un policía, que quizás puede haber estado en el procedimiento de detención de esa persona. Entonces hay una situación diferente. El servicio penitenciario no tiene que ver de ninguna manera con la detención de esa persona. Entonces se separa la persona que lo tiene que cuidar o tiene que generar seguridad sobre ese detenido, pero no está comprometido con el delito precedente. Y por eso se crearon los servicios penitenciarios, para que no sea el policía el que sale, lo detiene, que después le venga el preso y le diga, vos me detuviste, con vos me voy a vengar, con vos, con tu familia. Entonces es un tema también de seguridad y de protección de nuestras fuerzas policiales y de nuestro servicio penitenciario, que les digo que en los módulos de alta peligrosidad la pasan mal. La pasan mal, pero peor la van a pasar aquellos que destruyen a la sociedad. Así que este es un acuerdo razonable que realmente nos ha hecho llegar a una conclusión común de que no podíamos vaciar las comisarías de un día para otro, que había que hacer un proceso. Este es un proceso. Yo soy de la Ciudad de Buenos Aires y espero la total y absoluta autonomía de la ciudad con su justicia penal, pero son procesos que demoran. En ese momento será ya la Ciudad de Buenos Aires la que se hará cargo de todos los detenidos de la Ciudad de Buenos Aires, pero aún ese proceso de tener una justicia nacional nos hace compartir esta mirada. Seguramente, y esta es una última propuesta que le voy a hacer al jefe de gobierno y a todo el equipo, seguramente la planificación, por no saber cuándo se va a transferir la justicia, la planificación de los próximos años la tenemos que empezar a hacer ya, además de estas medidas, para que no nos agarre de nuevo una situación de tener un stock de presos en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Esa planificación puede ser compartida, como estamos haciendo en el complejo penitenciario 2 de Marcos Paz. Una parte de la construcción la hace la ciudad, se le entrega
un terreno, con eso tiene la posibilidad de financiarlo, el terreno de Devoto, que es un terreno importante para todo el barrio de Devoto y para toda la ciudad de Buenos Aires, porque las cárceles no pueden estar en el medio de las ciudades, eso ya está comprobado, y nosotros estamos haciendo un proceso de sacar todas las cárceles que están en el medio de las ciudades, y así poder ir pensando cuál va a ser la proyección de los próximos años y analizar cuántas plazas penitenciarias faltan para tener a resguardo a la sociedad y también tener cárceles que permitan separar a aquellos presos de alto riesgo que tienen condenas que no van a salir nunca más, como el caso del jefe del Clan de los Monos, que tiene 113 años de cárcel, y con la ley de organizaciones criminales todos los miembros de los Monos van a tener exactamente la misma condena de aquellos presos que pueden reinsertarse en la sociedad y que deben reinsertarse en la sociedad, porque si en 5 o 6 años salen y vuelven a robar, doble problema para nosotros, para la sociedad y para el servicio penitenciario que los cuidó. Así que Jorge, muchísimas gracias a todo el equipo, Waldo, Gabino, Diego, bueno, Julián, que trabaja en el equipo nacional. Hemos llegado a un acuerdo muy interesante y es el principio de un trabajo de largo plazo que nos permita cuidar a la sociedad argentina, que es el fin fundamental de nuestra tarea. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Para quien tenga tal vez el dato específico, queríamos saber un poco acerca de los, justamente, datos específicos de estos módulos, ¿no? La cantidad de personas que pueden estar alojadas. Incluso esto viene a colación de los habeas corpus que a veces presentan los detenidos, que hablan de las condiciones de detención, que después de eso nace obviamente un motín o una fuga. ¿Cuáles son las características? ¿Cuántas personas entran? Bueno, las condiciones. En este módulo que tenemos aquí atrás entran mínimo 72, máximo 84 personas, depende de la disposición de camas y demás, pero lo permitido es entre 72 y 84 personas. Para agregar, para que lo entendamos, cada módulo que ven ustedes ahí tiene en general 6 camas y algunos de estos módulos son de duchas. En esta unidad hay 2 módulos de duchas y hay 2 módulos de baños. Y hay un espacio común central, porque esto es una especie de U de módulos, el espacio común central, que es donde desayunan, comen o están durante el día. Entonces, cada módulo que ven ahí, cada ventanita, detrás de eso hay en general 6 camas, que son 3 cuchetas, y después están los módulos sanitarios, tanto de ducha como de baño. Bien, buenos días, Leo Godoy de A24 y América. Les hago una consulta. En varias oportunidades nombraron el tema de la justicia, que tiene que ver con lo que sucede con las cárceles, con las alcaldías y por ahí las comisarías abarrotadas de detenidos, que tiene que ver con la celeridad en la resolución de las causas. ¿En qué instancia está la negociación del pase de la justicia federal a la justicia de la ciudad? ¿Y qué estaría pasando en este momento para que eso se pueda resolver? Bueno, está el ministro Gabino Tapia. Nosotros le hemos planteado al ministro Cunio Libarona la voluntad, además de que ha sido un compromiso de campaña que asumimos, así como asumimos el compromiso de liberar las calles, garantizar la circulación. Queremos avanzar en la autonomía de la ciudad. Obviamente eso tiene un trámite largo, hay una discusión de recursos, de transferencia de responsabilidades con recursos. Y estamos esperando poder generar un ámbito de trabajo con el ministro, pero nosotros estamos convencidos que la ciudad en el perfeccionamiento de su autonomía necesita tener una justicia penal plena de ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Eso eliminaría muchas de las complicaciones que tenemos hoy en este mix, esta zona gris que a veces se genera, o esta complejidad de saber que muchos de los delincuentes que en otras provincias serían parte de un sistema penitenciario de la provincia y por lo tanto de una justicia provincial penal, en la ciudad no se da. Son muchas de las cosas en las que tenemos que avanzar. Podría ser una lista como temas menores que por ahí deberían ser resueltos rápido, como la terminal de Retiro o bajos viaductos, zonas de autopistas, que son del día a día de la gente, o temas mucho más profundos como son la transferencia de la justicia, no solo en lo penal, el fuero laboral. A nosotros también nos parece importante que la ciudad pueda tener un perfil de justicia laboral que entienda las realidades de la ciudad.
Así que lo hemos hablado con Patricia, inclusive cuando ella era nuestra candidata a presidente, era un compromiso que habíamos asumido. La ciudad quiere hacerse cargo de sus responsabilidades y entendemos que estos primeros meses del gobierno nacional han estado más en el foco de ponerse en el mando, en el control, de reconstruir un gobierno que les entregaron casi destrozado y con crisis muy profundas. Esperamos poder avanzar en los próximos meses con el ministro Cuño Libarona. El ministro Tapia ya ha estado en contacto y en reuniones con él en este sentido. Buenos días para todos, jefe de gobierno, ministra, funcionarios, Nicolás Edwin para Unife. La consulta va específicamente cómo va a ser el articulado o la discriminación con respecto a los menores. Se hace mucha referencia, más allá de la reiterancia, con respecto a la ley de penal juvenil. ¿Cómo va a ser el trabajo con respecto a ese caso? Bueno, el gobierno nacional está ya terminando un proyecto de ley penal juvenil que lo que hace fundamentalmente es poner cuál es la pena de imputabilidad. Y después una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido. Hay un proyecto que entrará en 1 o 2 semanas al Congreso de la Nación. Una vez que ese proyecto entre y sea parte del Código Penal, que es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, cada uno de los distritos va a adaptar sus regímenes, sus códigos procesales y puede tener códigos procesales específicos para menores, y ahí cada uno de los distritos va a tener las características de qué tipo de no cárceles, diríamos, de lugares de retención o cárceles en los lugares de delitos graves, va a utilizar para los menores. ¿Por qué? Porque el país es muy desigual en esa situación. Tenemos provincias que tienen 2 menores. Entonces uno no puede hacer una gran estructura para 2 menores. Después tenemos provincias que tienen muchos más, que tienen 800, como la provincia de Buenos Aires, entre 800 y 1000, la ciudad de Buenos Aires tiene más. Bueno, depende del tamaño. Rosario tiene una crisis ahora con los menores. Tenemos una situación que además vamos a introducir en la ley de trata. En la ley de trata vamos a tomar como una digamos, forma de trata a los menores que son contratados o puestos con una pistola en la cabeza para salir a matar o a delinquir. ¿Por qué? Porque el responsable que llevó adelante esa contratación, entre comillas, de ese menor, tiene tanta responsabilidad o más del menor saliendo a delinquir. Así que esa es una situación que estamos viendo con extranjeros, que está sucediendo, que están viniendo con menores, porque se dieron cuenta que es la manera de tratar, entre comillas, de zafar de la justicia. Lo estamos viendo también con organizaciones criminales en Argentina. Así que esa introducción en la ley de trata va a ser, o una interpretación de la ley de trata, va a ser también muy importante para poder tratar de que los menores que han delinquido informen cuál es la organización que los llevó a cometer digamos, en el caso más grave, un homicidio, en casos menos graves pero muy lesivos para la sociedad, una entradera, un robo, el uso de una moto. Así que estamos trabajando en ese sentido. ¿Puedo agregar algo más? A ver, ¿anda esto? Hola. Sí. Para agregar, quiero reiterar algo que dijo la ministra, para mí es muy importante, porque muchas veces en la Argentina discutimos penas más graves. El problema que estamos teniendo es que las penas no se transforman en efectivas, y quiero coincidir con la política nacional, por eso lo hicimos en la ciudad, con el concepto de la reiterancia. No hay sistema de seguridad en el mundo que resista tener que detener 13 veces a una persona en distintos delitos y que nunca quede detenido. No hay manera. Algunos delincuentes se los detiene 3 veces en un mismo día. No hay manera que un sistema aguante eso. Y tiene que ver con la tensión entre reincidencia y reiterancia. En la Argentina, hasta que hay pena firme, tardan 6
o 7 años por las distintas instancias de repetición. En ese periodo de tiempo siguen cometiendo delitos y nada se considera como un agravante. El concepto de reiterancia es una vez la sociedad pone la mejilla y te da una nueva chance. La segunda vez quedas detenido a la espera de la detención. Eso es central porque podemos poner penas más graves, pero si no se cumplen, estamos en el mismo lugar. Entonces, para nosotros, el concepto de poder avanzar con la reiterancia, que lo tome el gobierno nacional, es fundamental porque es un paraguas general para el país, pero que ya 4 provincias lo tienen, como Mendoza, Tucumán, Formosa y Chubut, o sea, hay provincias de distintos colores políticos, es muy importante y vuelvo a pedirle a los legisladores de la ciudad que tomen este proyecto como central porque es algo que la ciudad sin duda necesita y obviamente nuestros diputados y senadores a nivel nacional porque necesitamos eso, que no haya sistemas de seguridad que tengan que detener 10, 11, 12 veces al mismo detenido. Acuérdense el asesinato de Mariano Barbieri acá en la ciudad de Buenos Aires. 12 veces había sido detenido. El agresor sexual de la trabajadora de la salud en el Hospital Fernández. 11 veces lo habíamos detenido. 2 de esas veces por delitos sexuales. Y seguía estando en libertad. ¿Cuántas veces más vamos a tener que detener a alguien hasta que quede preso? No hay manera de que un sistema de seguridad aguante ese nivel de liberación de presos. ¿Qué tal? Buenos O de días. delincuentes, perdón. ¿Qué tal? Buenos días, ministra, jefe de gobierno, Fabián Waldman para FM La Patria. Le quería consultar en primer lugar, el gobierno nacional viene hablando de la falta de dinero para inversión, cómo se va a financiar lo que resta de la cárcel de Marcos Paz en cada una de las partes y preguntarle a la ministra específicamente a través de la ley bases y en el paquete fiscal figura la posibilidad de retraer inversiones en el exterior, el dinero sin ningún tipo de control, si eso no puede ser un colador para el ingreso de capitales espurios, fundamentalmente ligados al narcotráfico. Gracias. Respondo muy rápido lo de Marcos Paz. Estamos recuperando el marco, como decía Patricia, del acuerdo previo que había, en el que la Ciudad de Buenos Aires cumple con la finalización de la obra de la etapa 2, y eso, o como parte de pago de esa inversión, que es un poco más alta, pero no importa, porque es importante para la ciudad avanzar en esto, nos quedan las tierras de la cárcel de Devoto. Así que la financiación de ese proyecto está a cargo de la ciudad, como era ya el compromiso establecido. Patricia, la otra pregunta. A nivel nacional estamos ya comenzando a reactivar la cárcel de Coronda en Santa Fe, que va a ser muy importante, que le queda un porcentaje de un 4%, pero es toda la parte electrónica, muy importante para la política que estamos llevando adelante junto al gobierno de Santa Fe. Estamos también reactivando la cárcel de Mercedes, que quedó en un 60% aproximadamente, y estamos comenzando la licitación y el estudio de 2 cárceles privadas. Además de eso, estamos haciendo una estrategia para vender los terrenos de las cárceles federales que tienen muchos años y con esos terrenos construir nuevas cárceles fuera de las ciudades. Así que hay un plan de construcción penitenciaria y hay obras públicas, 2 de las que les dije, la de Mercedes, en Agote Mercedes, y la de Coronda, que ya tienen el presupuesto asignado para continuarse. En relación al blanqueo, tenemos todos los mecanismos organizados para que el dinero no sea un dinero mal habido, y eso entre la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y las normas del GAFI, hay un mecanismo bien claro para proteger que lo que entre sea capital de argentinos o de extranjeros que vienen a invertir, es decir, los extranjeros que han vivido en la Argentina, ¿no? Que han tenido domicilio en la Argentina, o los argentinos que han sacado dinero tanto de afuera del país como que tienen en el país, ¿no? Famoso dólar colchón. Así que el objetivo es que ese dinero, que todos sabemos que existe,
entre al sistema productivo y además lo hagan todos, porque el que tiene $20.000, $30.000, $40.000 también lo va a poder hacer a 0 impuesto. Así que el objetivo es que la gente pueda, digamos, poner su dinero en producción, arreglar su casa, pero el dinero en el narcotráfico no entra. Eso lo tenemos bien armadito. Última pregunta. Jefe de Gobierno, ministra, funcionarios, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada en primer término a este anuncio y a si se registra desde la ciudad de Buenos Aires un incremento en los episodios de inseguridad, tal vez habida cuenta de la situación social, económica. Ustedes hace poco anunciaron asistencia, también por la situación, el contexto, no solamente de la ciudad, sino lo que se vive a nivel país. Recién la ministra decía que se tensa el sistema a partir de la decisión también del ministro de Seguridad porteño de la detención activa en la calle, si esto es un contexto que están viendo, si alcanzan las tobilleras electrónicas para enviar a los detenidos a prisión domiciliaria y que se haga un seguimiento. Y si me permite, ministra, la última política es respecto a la ley Bases. ¿Qué consideración tiene respecto de los dirigentes del peronismo, del kirchnerismo en general? Por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof, que llamó a que la ley caiga en el Senado, a voltearla directamente. ¿Arrancar? ¿Voy? No, muy rápido. Nosotros estamos con una actitud más proactiva en la calle, tenemos un 22% más de detenidos por delitos en general y un 700% más de armas blancas incautadas en la vía pública. Ese es un dato que demuestra el cambio de política de nuestra policía en la calle, en una actitud mucho más proactiva. Yo creo que el delito de manera profunda tiene que ver con actitudes y ramificaciones delictivas que están ocurriendo, que no tienen que ver con lo social, que pueden encontrar en la problemática económica una oportunidad para encontrar a alguien sin esperanza, sin proyecto, pero nosotros en la Argentina ya estamos viviendo una realidad de bandas organizadas, de bandas que vienen del extranjero, como bien decía la ministra, así que obviamente es necesario recuperar la senda del crecimiento, del desarrollo, que los números macro, que dan muy buenas perspectivas, se transformen en actividad micro, en crecimiento, en generación de empleo. Pero nuestra actitud va a seguir siendo esa, garantizar la seguridad, ir a buscar al delito, como decía la ministra Patricia Bullrich, donde el delito esté, investigar, ser proactivos, no esperar que las cosas ocurran, no describir los problemas, sino trabajar en función de eso. Los números los vamos a estar presentando en breve, porque tenemos la presentación del mapa del delito que da los datos del año pasado y seguramente demos un adelanto del primer cuatrimestre de este año. Salvo en alguna forma de delito, no estamos viendo un crecimiento, pero uno nunca debe responderle a la gente y a su percepción de cómo se sienten con estadísticas. Las estadísticas son para trabajo, son para tener transparencia, para saber dónde ocurren las cosas. Sabemos que tenemos que mejorar la percepción, sin ninguna duda, de cómo hoy los vecinos se sienten en la calle y lo estamos haciendo de manera activa con muchas políticas al mismo tiempo y vamos a estar ayudando a la clase media en todo lo que podamos para transitar este momento difícil en pos de un objetivo de un país que sin duda va a estar mejor que ahora. Yo diría que es un problema nacional. En todo el país hay más detenciones, en todo el país hay una proactividad muy fuerte de los ministerios de seguridad, de los gobiernos provinciales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está claro que la política de permisividad total y absoluta ha generado aumento de violencia. Entonces se está retomando una senda de un trabajo más proactivo en todo el país, no solamente en Buenos Aires. Hemos logrado avanzar sobre los piquetes, sino también en muchos lugares del país. Hay una mirada sobre el orden y la protección de la ciudadanía y eso tensa los sistemas penitenciarios porque tienen que avanzar en la construcción al mismo ritmo que avanzan las fuerzas de seguridad y la justicia y no siempre está el dinero para hacerlo. Pero bueno, esto lo estamos planificando también con la construcción de cárceles privadas que están ya en proceso
de comienzo de licitación. Así que vamos a poder avanzar en solucionar estos temas. En relación a la votación, bueno, ya pasó. Ya sabemos quiénes votaron en contra de la ley en diputados. ¿Alguno de los de Kicillof votó en diputados? Bueno, van a hacer lo mismo en senadores. Ahora, la ley no la van a parar. ¿Por qué? Porque es una ley necesaria que ha tenido un apoyo en la Cámara de Diputados y estamos convencidos que va a tener el mismo apoyo en la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.